La trágica y corta vida de Kelsey, con tan solo 2 años y 9 meses. Todos en este mundo venimos con un propósito, y no importa cuánto dure nuestra existencia en este lugar, porque aún nuestra partida tiene un mensaje que dar. Y hoy vamos a conocer el mensaje de la hermosa niña Kelsey. Qué tristeza es que por la negligencia de los adultos, una bebita sufra a tal punto que nadie se haya dado cuenta, sino hasta llegar a la muerte. O qué tormento era para la niña no encontrar un lugar seguro. Es totalmente desconsolador encontrarse con estos casos como el de Kelsey, porque era una niña inocente en medio de enredos entre la madre, el padrastro, el padre, la abuela y, por último, el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma. Rhea Daum, la madre de Kelsey, se divorció antes de que naciera la niña porque al parecer hubo muchos incidentes durante el matrimonio que requirieron llamar a la policía, más que todo porque Lance era un abusador físico vicioso con toneladas de ofensas registradas. En una ocasión, cuando Rhea Daum estaba embarazada en el 2000, Lance la golpeó repetidamente en el abdomen, provocando un aborto espontáneo. La policía aconsejó a Rhea que obtuviera una orden de protección y ella presentó cargos en una visita de la policía y el tribunal ordenó a Lance que asistiera a clases de manejo de la ira, pero no fue sino hasta el año 2002 que Rhea Daum solicitó el divorcio el 30 de mayo y el divorcio fue definitivo el 31 de julio del 2002, pero Rhea resultó embarazada y 5 meses después nació Kelsey. Y esta situación generó resentimiento en la madre de su ex esposo porque ella lo denunció. Lance estaba perfectamente feliz de no estar en la vida de Kelsey y de no pagar la manutención de su hija, hasta que la madre de Lance, Katy, se involucra y pide que se le haga una prueba de paternidad, porque su hijo Lance no parecía querer tener mucho que ver con la niña. Lance no quería la custodia ni presentarse a las audiencias, supuestamente porque él quería seguir su vida adelante y además no deseaba que esa niña fuera su bebé. Pero en abril de 2003 los resultados tenían una probabilidad del 99.9% según los registros judiciales. En ese mismo año, Lance se alistó en la reserva del Ejército de los Estados Unidos y se convirtió en servicio activo en septiembre del 2004. Iban a recibir más entrenamiento luego de ser enviados a Irán. Y Rhea tenía la custodia originalmente y Lance, padre de la niña, tenía derechos de visita. Entonces, como Lance estaría fuera, sus padres fueron a la corte para pedir derechos de visita para los abuelos. Dentro de los arreglos hechos con el tribunal, la madre de Kelsey, Rhea Daum, y la madre de Lance, Katy Brins, se reunirían en el lugar designado por el tribunal para intercambiar a Kelsey. El papá de Kelsey, Lance, se volvió a casar con Ashley el 14 de junio del 2003. Adelantaron la fecha en su boda para acomodar las fechas de visita para que Kelsey pudiera participar en la boda y las celebraciones. Pero este matrimonio entre Lance y Ashley fue tan terrible que estaban en proceso de divorcio y fue definitivo en noviembre del 2005. Por su parte, Rhea Daum conoce a Michael en el 2004, empezaron a salir y luego de unos meses se casaron. Antes del 2005, Kelsey Brins parecía estar teniendo una infancia maravillosa. Estaba feliz, sana y sin dolor, pues no se reportaron señales de abuso a las autoridades, ni los miembros de la familia ni el personal de la guardería de Kelsey la notaron. Pero desde enero del 2005 hasta el final de su vida, Kelsey había sufrido varios incidentes documentados y confirmados de abuso infantil. Sus lesiones incluyeron una clavícula rota, piernas rotas y múltiples hematomas y abrasiones en la cara y el cuello.
Ese mismo mes, el juez otorgó la custodia de Kelsey a su abuela paterna, Katy Brinks. Y Ray Downs se le ordenó tomar clases de crianza y manejo de la ira, así como una evaluación del alcohol. El Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma presentó cargos oficiales y comenzó a observar de cerca a Ray Downs y Kelsey por su abuso infantil, porque ella admite haber azotado a Kelsey en el pañal. A la niña en custodia de la familia Brinks se le permiten visitas supervisadas a Ray con Kelsey cada fin de semana y un día durante la semana. Pero el 11 de marzo de 2005, el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma revisó la custodia de Ray Downs y determinó que ella podía ver a Kelsey sin supervisión. Y la custodia de Kelsey Brinks continuaba con Katy Brinks, la abuela paterna. El 31 de marzo de 2005, Ray Downs se comunica con el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma acerca de la pérdida de cabello. Y cabe señalar que el 11 de marzo hasta abril hay muchas idas y vueltas entre Katy Brinks y el Departamento de Servicios Humanos, Lang Brinks, el padre, y el Departamento de Servicios Humanos, y Ray Downs y el Departamento de Servicios Humanos. Todos reportaron moretones que supuestamente fueron causados por todos los demás, y nadie sabe a ciencia cierta por quién estaba siendo maltratada la niña, porque todos estaban pendientes de acusarse y la niña no tenía estabilidad. El 5 de abril de 2005, Lance habló nuevamente con el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma e indicó su preocupación por los moretones de Kelsey. En algún momento de abril, Kelsey fue nuevamente a la sala de emergencia. En ese momento, el personal médico dijo que tenía 2 piernas rotas, consideradas como fracturas en espiral en diferentes etapas de curación. El personal consideró estas lesiones como abuso infantil y fue cuando Kelsey Brinks pasó a estar bajo la tutela del Estado en ese momento. El trabajador preguntó si alguien la había lastimado a Kelsey y Kelsey dijo que sí. La trabajadora preguntó además quién la había lastimado, pero Kelsey no dijo nada. La policía y el personal le preguntaron a la niña el significado del dolor y Kelsey asintió con la cabeza y señaló sus 2 piernas rotas y enyesadas. Según Katy, estas lesiones ocurrieron mientras Kelsey estaba en la visita no supervisada con su madre, y la madre dijo que fue cuando estaba con su abuela paterna. En este punto sacan a Kelsey Brinks de la casa de la abuela paterna y la ponen al cuidado de su abuela materna, Gayla. La corte le dio a Ray Downs los derechos de visita sin supervisión e informó que Ray Downs completó todos los cursos y evaluaciones requeridos para recuperar la custodia. Para este momento ya se había complicado tanto la estancia de la niña que había mucho él te dijo, ella dijo entre Ray Downs, Ray Downs, la madre y Katy. Este problema causó mucha confusión en el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma, porque la niña empezó a perder el pelo, dejó de comer, además de que comenzó a mostrar un comportamiento extraño como lastimarse, morderse, moretones, rasgarse. Empezó a hurgarse las uñas de las manos y de los pies. De hecho, le faltaban unas uñas del pie cuando murió. Por su parte, el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma documentó todos los problemas de comportamiento y pérdida de cabello. No quedó claro por qué la niña, cuando estaba Katy Brinks, la abuela paterna, cerca de ella, actuaba de manera diferente. Al mismo tiempo se informó que la niña tendía a estar letárgica y dormida durante la mayoría de las visitas. El juez del caso, cuando el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma le dijo que el cabello de Kelsey comenzó a caerse en mechones mientras estaba bajo el cuidado de Katy Brinks, la abuela paterna, para él se levantó una bandera roja porque la niña no se estaba adaptando en casa de los Brinks. Y era claro que la niña estaba sometida al abuso, porque a Kelsey se le estaba cayendo el cabello al punto que tenía una calva en la parte posterior de la cabeza del tamaño de una pelota de béisbol.
comenzó a automutilarse, mordiéndose los brazos y aparentemente también estaba mordiendo a la familia Brinks. Pues como no vio un reporte claro acerca de quién estaba abusando a la niña, entonces él le devuelve a Kelsey a su madre, en contra de la recomendación del Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma. Más tarde sale a la luz que Michael Porter abusó sexualmente de Kelsey hasta el punto de que le había desgarrado los genitales y el ano. Esto se supo luego de la muerte de la niña porque la hija de Michael, de 7 años, manifestó que fue testigo del abuso de Kelsey. Según las transcripciones, dijo que su padre abusó de Kelsey hasta el punto de que Kelsey vomitó. En junio del 2005, Kathy renunció a su derecho de visitas supervisadas. Según los informes, a ella no le gustó lo que decía el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma sobre ella. La audiencia, que fueron citados para septiembre del 2005, no asistió ningún miembro de la familia Brinks. Lastimosamente, 4 meses después, Ray Down fue a recoger a la niña de 7 años de Michael a la escuela y Kelsey estaba durmiendo cuando Ray Down se fue, vestida solo con una camiseta porque Ray Down dijo que no tenía pañales. Desafortunadamente, cuando Ray regresó a casa, Kelsey estaba en una ambulancia. Y lo que le pareció extraño es que la niña tenía puesto un pañal. Le preguntó a Michael por qué Kelsey estaba con un pañal y Michael le dijo que no quería que la gente pensara cosas sobre él. Kelsey Brinks murió en la ambulancia. La muerte de Kelsey fue declarada homicidio debido a un traumatismo con objeto contundente en la zona del estómago. El médico forense dijo que alguien golpeó o pateó a la bebé con tanta fuerza en el estómago que la mató. La indicación era que Kelsey había sido agredida sexualmente a la fuerza repetidamente. Lo peor de todo es que el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma presentó documentos entre junio y octubre que indicaban que las visitas a la casa de Ray Down que habían hecho resultaron favorables, sin signos aparentes de abuso. Y el último día de visita fue precisamente cuando murió la niña, solo unas horas antes. En este momento, Kelsey estaba con Michael Porter. Kelsey murió el 11 de octubre del 2005. Estaba en la casa de su madre y su padrastro. Y supuestamente el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma supervisaron el cuidado de Kelsey. Tanto para la supervisión de la madre, Ryan Down, quien afirmó no saber nada sobre el abuso, aunque resulta difícil de creer el descuido al que estaba sometida la niña. Sinceramente, si ella como madre le hubiese prestado más atención, habría encontrado preocupantes las acciones de Michael. Esa misma madre habría hecho más por encontrar la verdad y proteger a su hija. Antes del juicio, la defensa sumó el cuerpo de Kelsey para una segunda autopsia por parte de un médico privado de Indiana. Nuevamente se concluyó que las lesiones de Kelsey consistían en agresión sexual. Patología forense no pudo determinar si la agresión sexual o el golpe en el estómago fue la causa real de la muerte. Michael Porter fue acusado de agresión sexual y asesinato en primer grado. Debido a un acuerdo de culpabilidad, fue declarado culpable de un cargo menor, permitir el abuso infantil. Michael Porter fue sentenciado a 30 años en febrero del 2007. Y Ray Down, la madre, fue declarada culpable de permitir el abuso infantil y sentenciada a 27 años de prisión. Y el Tribunal de Apelaciones rechazó su solicitud de apelación. Nuevamente, su sentencia es de 25 años antes de que sea elegible para la libertad condicional. Pero la madre de Lance, Kathy Brinks, y Lam Brinks presentaron una demanda de $15 millones por permitir el abuso y la muerte de Kelsey Brinks al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma. La demanda en el 2009 se resolvió porque
525,000, de los cuales debían de darle una parte a Ray Dawn, la madre, pero como fue condenada, ellos le negaron su parte. Kathy también creó una organización sin fines de lucros para Kelsey, en un intento de pagar algunos de los gastos. Sin embargo, el fiscal general envió una orden de cese y desista por malversación de fondos. Kathy intentó desviar este hecho de sus seguidores, pero no le funcionó muy bien. Además, tanto la madre como el hijo pudieron comprar muchas posesiones, aún estando desempleados. En este caso, todos estaban ocupados culpándose los unos a los otros, y Kelsey ya estaba muy mal emocionalmente. Sus ojos muestran una enorme tristeza, pero no por ella, sino más bien por estar rodeada de personas que no se desprendieron de sus propios egos. Y esta oportunidad fue aprovechada por ese abusador, que sabía que nadie se percataba de lo que sufría la niña. No solo hubo abuso por parte de la madre, también por parte de la familia paterna. Realmente la niña estaba sola, puesto que ni el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma hizo su trabajo como debía. La angustia a la que fue sometida la niña no tiene nombre. No tenía quien le diera lo que ella necesitaba. Simplemente amor. Por favor, toda mujer que desea tener una pareja nuevamente porque está sola, pero sus niños están a su cargo, como suele suceder en la mayoría de las veces, escuchen el mensaje de Kelsey, que con su experiencia de vida era suficiente para que ningún niño pasara por esta experiencia nuevamente. Sin embargo, sucede. Esto pasa precisamente porque no hemos escuchado el mensaje que nos dejaron estas personas con su partida. Y recuerda, nadie es predecible aunque demuestre lo contrario. Y ten presente que su pasado habla de cierta manera de quienes son en realidad. Y no estoy hablando de lo que hicieron, porque la vida da la oportunidad del arrepentimiento, sino de lo que guardaron en su corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que sus acciones manan de lo que hay guardado en su corazón: resentimiento, avaricia, amargura, amor, paz, gozo. ¿Qué es lo que hay? Les agradezco por sus comentarios. Fue un placer poder contarles esta historia y qué bueno sería aprender de la historia para no estar condenado a repetirla. Les agradezco sus comentarios respetuosos y recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales.